Lo que ocultas te domina. El inicio del viaje hacia la sombra. Silencio, oscuridad, una voz interior que susurra, no eres suficiente. Todos en algún momento hemos sentido ese peso. Una tristeza sin nombre, una rabia que no entendemos, una angustia que no sabemos de dónde viene. ¿Te ha pasado? Puede que estés haciendo todo bien en la vida, trabajando, cumpliendo, sonriendo, pero por dentro algo falta. Una sensación de vacío, un eco que te acompaña cuando las luces se apagan. Y ahí es donde comienza esta historia. Una historia que Carl Jung conocía muy bien. Una historia que tú también vives, aunque no te des cuenta. El nacimiento de la sombra. Jung decía que, cuando nacemos, somos como un todo completo, con luz y oscuridad, con instinto y razón, con amor y miedo. Pero conforme crecemos, comenzamos a esconder partes de nosotros. Nos enseñan que está bien ser obediente, pero no rebelde. Está bien ser alegre, pero no triste. Está bien ser fuerte, pero no vulnerable. Y así, poco a poco, vamos metiendo esas partes inaceptables en un baúl interno. Las reprimimos, las negamos, las ocultamos. A ese baúl, Jung lo llamó la sombra. Pero lo que metemos en la sombra no desaparece. Solo se transforma en fantasmas que nos persiguen. El monstruo debajo de la cama. ¿Recuerdas cuando eras niño y pensabas que había un monstruo debajo de tu cama? De adulto ese monstruo sigue allí, solo que ya no tiene forma de criatura, sino de miedo, de inseguridad, de reacción descontrolada. Ese monstruo es tu sombra hablando, y si no la escuchas, te grita. A veces lo hace a través de la ansiedad, a veces a través de la depresión, a veces en tus relaciones rotas, tus sabotajes, tus enojos inexplicables. Y si todo lo que te duele no es una maldición, sino un mensaje, el espejo que no queremos mirar. Imagina por un momento que todo lo que criticas en otros, todo lo que te irrita, lo que te duele, lo que juzgas con más fuerza, es un espejo que refleja algo de ti. Suena duro, pero es ahí donde comienza el verdadero despertar. Jung lo expresó con una frase poderosa. Lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y es verdad, si no reconoces tu miedo al rechazo, terminarás viviendo para agradar a otros. Si no ves tu necesidad de control, terminarás destruyendo todo lo que no puedas dominar. Si no sanas tu herida de abandono, repetirás una y otra vez relaciones donde terminas siendo dejado. No es casualidad. Es la sombra guiando tus pasos, desde la oscuridad, el punto de quiebre. Hay un momento que cambia todo, ese instante en el que ya no puedes más. Cuando la tristeza te desborda, cuando el conflicto interno es más fuerte que cualquier máscara. Algunas personas lo llaman la noche oscura del alma. Otros, una crisis existencial. Jung lo veía como un portal, el comienzo del camino hacia uno mismo. Es un momento devastador, pero también sagrado, porque cuando todo se derrumba, aparece la oportunidad de reconstruirte, no desde lo que esperan de ti, sino desde lo que realmente eres. Y eso solo es posible si te atreves a mirar tu sombra, el espejo del dolor, historias de una sombra silenciosa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas o situaciones te hacen explotar emocionalmente? A veces no entendemos por qué reaccionamos con tanta intensidad. Un comentario pequeño, una actitud ajena o una crítica sin importancia puede encender una tormenta dentro de nosotros. Esto le pasó a Mariana. Mariana siempre se consideró una mujer tranquila. Trabajaba como terapeuta ocupacional y dedicaba su vida a cuidar de los demás. Sin embargo, cada vez que su madre la visitaba y hacía una observación sutil sobre su manera de criar a sus hijos,
Mariana sentía un fuego interno arder. Se tensaba, se volvía cortante y después pasaba horas sintiéndose culpable por su reacción. Durante años lo atribuyó al estrés. Pero un día, durante una sesión de terapia, una pregunta cambió su perspectiva. ¿Por qué esa crítica en particular te afecta tanto? La respuesta estaba en su sombra. Lo que Mariana no había querido ver es que, dentro de sí misma, había una parte que sentía que no era una buena madre. Esa inseguridad estaba enterrada profundamente, silenciada por años de tratar de ser perfecta. Cuando su madre hacía un comentario, no era solo su madre quien hablaba. Era su sombra interna proyectándose en ella. Y así como Mariana, todos tenemos esos puntos ciegos. No reaccionamos ante la realidad, sino ante el reflejo de nuestras heridas no sanadas. Lo que duele no es la palabra del otro, sino lo que revela de nosotros. La máscara social, la armadura que oculta la sombra. Desde pequeños aprendemos a usar máscaras, la del niño obediente, la del fuerte, la del exitoso. Y detrás de cada una se oculta una sombra no integrada. Jung llamaba a esta máscara el persona, el rostro que mostramos al mundo. El problema es que muchas veces confundimos esa máscara con nuestra identidad real. Nos esforzamos tanto en cumplir ese papel que olvidamos quiénes somos debajo de él. Pero la sombra siempre encuentra una forma de manifestarse. A veces lo hace en forma de sabotaje. Procrastinamos lo que más anhelamos, saboteamos relaciones que valoramos o repetimos patrones autodestructivos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque parte de nuestra psique, la parte reprimida, incomprendida, quiere ser vista. Y si no la vemos voluntariamente, ella se encargará de llamar nuestra atención, incluso si eso significa arrastrarnos al sufrimiento. El lenguaje del síntoma. Mucha gente cree que las emociones negativas son el enemigo, pero Jung tenía una perspectiva completamente diferente. Él decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. El dolor, la tristeza, la ansiedad, incluso la rabia, son mensajes del alma, señales de que hay una parte de ti clamando por ser escuchada. ¿Y si te detuvieras por un momento a escuchar tu ira? ¿Y si en lugar de evitar tu ansiedad, te sentaras con ella como si fuera una vieja amiga trayéndote una verdad olvidada? Esa es la propuesta de la integración de la sombra. No se trata de lucha, sino de reconciliación. No de eliminar lo oscuro, sino de entender por qué está ahí. Una historia que cambia todo. Tomemos el caso de Luis, un hombre que vivió gran parte de su vida con un miedo inconsciente a ser visto como débil. Desde niño aprendió que llorar era cosa de niñas y que mostrar emociones era un signo de debilidad. Se convirtió en un líder exitoso, respetado y admirado, pero en la intimidad sus relaciones colapsaban. No podía conectarse emocionalmente, se mostraba frío, distante. Sentía que nadie lo entendía, y lo que era peor, sentía que no podía entenderse a sí mismo. Un día, tras una ruptura dolorosa, tocó fondo. Y en esa oscuridad, decidió hacer algo diferente, mirar hacia adentro. En terapia, descubrió que su fuerza era en realidad una armadura que había construido para proteger una parte muy vulnerable de su ser. Una parte que anhelaba amor, comprensión y ternura, pero que fue sepultada por miedo al rechazo. La sombra de Luis no era su debilidad, era su sensibilidad, su ternura, su necesidad de conexión, cosas que había aprendido a esconder por vergüenza. Cuando comenzó a integrarlas, todo cambió. Pudo llorar por primera vez en años, pudo hablar desde el corazón, y al hacerlo, comenzó a sanar no solo sus relaciones, sino su relación consigo mismo. El ritual de mirar hacia adentro. Integrar la sombra no es una tarea intelectual,
Es un proceso emocional, espiritual, a veces incluso ritual. Algunas personas encuentran esta integración a través de la meditación, otras escribiendo un diario. Algunos la descubren en sueños, pues como Jung afirmaba, el inconsciente habla a través de los símbolos oníricos, y otros en la expresión artística. Sea cual sea el camino, el punto de partida siempre es el mismo: la honestidad radical contigo mismo. Preguntarte: ¿qué partes de mí rechazo constantemente? ¿Qué cosas critico en los demás que podrían estar dentro de mí? ¿Qué emociones trato de evitar a toda costa? Esas preguntas, aunque incómodas, son puertas. Puertas que nos conducen a una verdad más profunda, más libre. El encuentro con el yo real. Cuando comenzamos a integrar la sombra ocurre algo mágico. Ya no necesitamos fingir. Ya no necesitamos agradar a todos ni evitar el conflicto a toda costa. Ya no sentimos esa ansiedad constante por complacer, por ser perfectos, por encajar. Descubrimos que hay paz en ser auténticos. Y lo más asombroso, empezamos a atraer relaciones más genuinas, situaciones más alineadas y una vida más plena. No porque hayamos eliminado el dolor, sino porque lo hemos abrazado, lo hemos comprendido. Es entonces cuando podemos decir, como Jung: no soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. El encuentro con el monstruo, atravesar la sombra para liberar el alma. Mariana respiraba hondo frente al espejo. No reconocía del todo a la mujer que la miraba, pero por primera vez no apartó la mirada. Había comenzado a ver lo que antes negaba: su enojo, su dependencia, su miedo a estar sola. Ya no quería seguir culpando a los demás. Sabía que el trabajo era con ella misma. Y ese fue el verdadero inicio de su sanación, porque integrar la sombra no es eliminarla, es reconocerla, abrazarla y darle un lugar dentro de ti. Paso 1. Observar sin juzgar. El primer paso es observar tus emociones, pensamientos y reacciones, sin juzgarlas. Sí, eso que te avergüenza, eso que te hace sentir débil, envidioso, agresivo o inseguro, eso también eres tú. Pero no eres solo eso. Cuando te das el permiso de mirar con honestidad, comienzas a quitarle poder a lo reprimido. Y entonces, lo que era monstruo se transforma en maestro. Como decía Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Paso 2. Nombrar la herida. Toda sombra nace de una herida no reconocida. Tal vez te sentiste abandonado en la infancia, o aprendiste que para ser amado debías complacer. Quizás se burlaron de ti por ser sensible, y decidiste endurecerte. Nombrar esa herida no es revivir el pasado, es ponerle luz a la raíz del dolor. Luis lo comprendió cuando en una sesión de terapia recordó cómo su padre lo ridiculizaba por llorar. Desde entonces, juró no volver a mostrarse vulnerable, pero esa decisión inconsciente lo llevó a años de relaciones frías donde nunca podía conectar de verdad. Cuando lo entendió, lloró, por primera vez en mucho tiempo, y en ese llanto, algo se liberó. Paso 3. Reconciliarte con tus partes rechazadas. ¿Y si tu enojo tiene algo que enseñarte? ¿Y si tu miedo solo quiere protegerte? ¿Y si tu tristeza guarda una verdad que no te has permitido escuchar? Integrar la sombra es volver a ser completo. Volver a mirar a ese niño interno que escondiste y decirle: ya no tienes que esconderte más. Aquí estoy para ti. Es un acto de amor, profundo, valiente y transformador. Porque cuando abrazas tu oscuridad, dejas de proyectarla en otros. Ya no necesitas atacar, competir, manipular o huir. Te haces cargo de ti. Y eso es libertad. Las resistencias del ego. Pero claro, este proceso no es lineal. El ego tiene miedo. Miedo de perder el control.
miedo de descubrir verdades incómodas, miedo de cambiar. Por eso aparecen excusas. No tengo tiempo, no es para tanto, yo estoy bien. Pero en el fondo, sabes que no estás del todo bien. Sabes que hay algo que no has querido mirar. Y aunque el ego grite, hay una voz más profunda que susurra. Es momento de volver a ti. La alquimia interior, cuando la herida se convierte en poder. Después de meses de trabajo interno, Mariana ya no era la misma. No porque se hubiera vuelto perfecta, sino porque había dejado de huir de sí misma. Ya no temía su enojo, lo reconocía y lo usaba para poner límites. Ya no reprimía su tristeza, la escuchaba y se dejaba cuidar. Ya no escondía su deseo de amor, se lo permitía, con dignidad. La sombra que antes la perseguía, ahora caminaba a su lado. El regalo oculto. Cada aspecto que rechazamos guarda un regalo oculto. El enojo mal gestionado, bien canalizado, se convierte en poder personal. El miedo, cuando se comprende, se transforma en prudencia y sabiduría. La tristeza, si se acoge, abre las puertas a una profunda compasión. La alquimia interior no consiste en eliminar tus partes oscuras, consiste en transmutarlas. Y al hacerlo, comienzas a vivir desde un lugar mucho más auténtico. Dejas de ser un personaje, te conviertes en un alma encarnada, humana, completa, viva. Las relaciones cambian. Cuando sanas tu sombra, también sanan tus relaciones. Ya no eliges desde la carencia, sino desde la conciencia. Ya no atraes espejos de tu herida, sino aliados para tu expansión. Ya no necesitas controlar, probar, esconderte o agradar. Eres tú, y eso basta. Luis, por ejemplo, dejó de tener miedo a mostrarse vulnerable, y eso le permitió abrirse al amor real, no el que idealizaba, ni el que sufría, sino uno donde podía ser visto, completamente, y aún así, ser amado, porque cuando te aceptas, permites que otros te acepten también. El propósito despierta. Quizás el mayor regalo de integrar tu sombra es que comienza a revelarse tu propósito. Ya no buscas afuera un sentido para existir. Descubres que tu herida tenía una misión, que lo que más te dolió puede convertirse en lo que más puedes dar al mundo. Como una flor que brota del lodo, como una luz que solo se ve en la oscuridad. Tu sombra era el camino hacia tu luz verdadera. Tu sombra era tu guía disfrazada. Todo este tiempo pensaste que algo estaba mal en ti, que eras demasiado sensible, demasiado enojón, demasiado insegura, demasiado intenso, y te pasaste la vida tratando de ser mejor, de encajar, de merecer. Pero hoy lo sabes. No viniste a ser perfecto, viniste a ser completo. Y para ser completo, no puedes negar tu oscuridad. Tienes que bajar al inframundo de tu alma, mirar de frente tus miedos, tus heridas, tus contradicciones, y decirte, aún así te amo, porque solo así sanas de verdad. No con frases bonitas, no con máscaras de espiritualidad, sino con verdad, con coraje, con presencia. El alma no quiere perfección, quiere verdad. ¿Sabes por qué duele tanto mirar tu sombra? Porque has pasado años creyendo que si alguien la veía, no te amaría. Pero lo cierto es que el amor más profundo nace cuando alguien ve tu sombra y se queda, y te abraza y te dice, también soy humano como tú. Y si nadie más lo hace, que seas tú quien se quede. Tú quien no te abandone más. Tú quien se mire al espejo y diga, aquí estoy. Y ya no me voy a traicionar. Lo que creíste que era tu ruina, era tu renacer. Cada caída, cada error, cada parte rota de ti, era un pedazo del mapa que te llevaba de regreso a ti mismo. Esa herida que tanto te avergonzaba, ese vacío que nadie entendía, esa rabia que te consumía, eran portales
puertas sagradas hacia tu poder más auténtico. Porque cuando dejas de huir de tu sombra, ella se transforma en tu maestra, y lo que creías que era tu enemigo se revela como tu guía más leal. Así que si hoy te sientes perdido, si estás cansado de luchar contra ti mismo, si ya no sabes cómo mejorar, tal vez no necesitas mejorar, tal vez solo necesitas recordar quién eres, y para eso hay que entrar en la sombra, no para quedarse allí, sino para rescatar la luz que habita dentro de ella. Porque al final, tu sombra no era el fin de tu camino, era el principio de tu verdadera libertad.